Esta semana el terrorismo sufrió la derrota más grave que ha tenido en su historia. La ciudad de Alepo, secuestrada por terroristas y rebeldes, fue finalmente recuperada por el gobierno de Siria. Los terroristas perdieron, los rebeldes también. Una victoria que se ha convertido en un tsunami afuera de Siria. Rusia e Irán celebran, pero Estados Unidos está furioso. Occidente ha perdido el partido. Desde Washington lo reconocen. Derrotar al presidente Bashar al-Assad es lo que querían, pero esto fue un sueño que nunca pasó. Alepo, una ola de fuego que cuenta una historia de buenos y malos, donde ser bueno y malo depende si uno está en Occidente o en Oriente. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, Alepo, la paradoja del ser humano entre el poder y el terrorismo. Comenzamos. Muchas gracias. Esta es una investigación de Keyvan Moseimin, investigador de esta noche, Sore Misapur, coordinadora internacional esta noche allá en los controles, Ali Kamrani, jefe de este programa, también muchas gracias, y Control Room, gracias a ellos que se hace esta transmisión. Vámonos directo con nuestros invitados. Allá en Colombia está Carlos Santamaría, él es analista político, buenas noches aquí en Teherán, está en Bogotá, y Francisco Trejo, analista internacional y experto en comunicación y energía, él está en Madrid. Comienzo contigo, Francisco, buenas noches aquí en Teherán a los dos. La victoria de Alepo, Francisco, ¿es por el poder de Rusia o por el error de Estados Unidos? Adelante. La victoria en Alepo no es ni por el poder de Rusia ni porque haya fracasado Estados Unidos. En Alepo lo que hay es una realidad tan cruda como la misma que vive Siria desde hace 5 años, ¿no? Quien realmente pierde en Alepo es el pueblo sirio, ¿no? Y quien realmente gana es Bashar al-Assad y Rusia, junto con la coalición pro-rusa, ¿no? Pro-Siria. Vamos a recordar que en estos últimos años hemos tenido más de 400.000 fallecidos, 400.000 muertos, más de ellos 150.000 eran civiles, niños y mujeres, ¿vale? Y que han muerto por terribles bombardeos y grandes masacres del ejército del dictador Bashar al-Assad, ¿no? Quien ha pasado del asedio de una ciudad a realizar grandes matanzas. Bien, déjame ir con Carlos. Carlos, ¿estás de acuerdo con lo que dice Francisco Trejo, que esta victoria de Alepo es en realidad la pérdida para el pueblo? O sea, quien pierde es el pueblo, por favor. Obviamente que cuando no se tienen antecedentes, argumentos, tenemos que responder de acuerdo a lo que dicen cadenas occidentales que no aportan ninguna prueba. En este momento lo que se demuestra es que el pueblo sirio es el que está reconquistando su ciudad y se ve en la alegría del mismo pueblo. Lo que sabemos nosotros es que pese a que Estados Unidos había dicho que solamente había 200 terroristas, terminaron siendo cerca de 3.500. Es decir, en este momento lo que hay es una liberación de Alepo y obviamente quienes digan lo contrario tienen que demostrarlo. Hoy día lo que se ha visto es una manipulación de la información. Han aparecido videos de una niña de 7 años hablando en inglés correctamente y cuando se la ha intentado contactar ha desaparecido. Han entrevistado a 4 supuestos civiles diciendo que se sienten muy mal y que ya no podrán hablar porque van a ser fusilados. Y resulta que los 4 tienen páginas en Facebook y están con Al-Nusra. Es decir, lo que vemos nosotros no son antecedentes ni argumentos, solamente vemos palabras que no son demostradas. Bien. Vamos a ver nuestro reportaje de hechos. Vamos a ver nuestro reportaje de entrada y regresamos, por favor. Esta es la historia de Alepo. Así el gobierno de Siria volvió a recuperar su control.
4 años de terror, miles de muertos. Los terroristas y rebeldes habían secuestrado la parte este de Alepo. Finalmente los vencedores fueron el ejército de Siria, la Fuerza Aérea de Rusia y el apoyo de Hezbollah e Irán. Se ha terminado la evacuación. Todos los civiles y militantes salieron de los distritos bloqueados. 15 columnas de militantes y sus familias salieron utilizando los corredores humanitarios creados especialmente con ese objetivo. Del otro lado del mundo, Estados Unidos llama a mentirosos y culpa a Rusia, Siria e Irán de masacres en Alepo. To the Assad regime, Russia and Iran, 3 member states behind the conquest of and carnage in Aleppo, you bear responsibility for these atrocities by rejecting UN, ICRC, evacuation efforts. Pero Rusia contesta y deja claras las cosas. Afirma que todo ocurrió por culpa de Estados Unidos, el padre de terroristas como Daesh. Мне не хотелось бы напоминать западной тройке, которая собрала сегодняшнее заседание и повела ее на повышенных тонах, о той роли, которую они сыграли, кстати, в возникновении ИГИЛ в результате американо-английского вторжения в Ирак и политики Соединенных Штатов в этой стране возник ИГИЛ. Не хочу напоминать о той роли, которую сыграли эти 3 страны в раскручивании сирийского кризиса, который привел к таким. Al presidente Obama entonces no le queda más que aceptar que él, Occidente y Estados Unidos perdieron algo en su conciencia con lo que tiene que irse a la cama todas las noches. Because I'm President of the United States, I feel responsible. I ask myself every single day, is there something I could do that would save lives and make a difference? Pero aunque Estados Unidos quiere culpar al gobierno sirio como el propio demonio, la realidad es muy distinta y esta es una prueba. Que Dios bendiga al ejército sirio, así como bendice al doctor Bashar al-Assad. Mucha de la gente atrapada en la parte este de Alepo festeja que el gobierno haya retomado el control. Los drones de Rusia muestran el río de gente, caravanas huyendo hacia la parte controlada por el gobierno. La evacuación se logra también a un diálogo entre rebeldes y fuerzas de Rusia y Siria para crear treguas y rescatar a civiles como estos huérfanos que piden ayuda. Mediante esto se realizó la evacuación de miles de personas de Alepo, muchos de orientación rebelde hacia Idlib. Rusia informa que hasta ahora han salido de la ciudad más de 9.500 personas, incluyendo más de 4.500 milicianos y 337 heridos. Francisco, tu réplica de lo que estaba diciendo Carlos, y además te pregunto, Rusia festeja, Siria festeja, Irán festeja, ¿por qué Estados Unidos está enojado? Adelante, Francisco. A ver, antes Carlos estaba hablando de que solamente que desde Occidente se habla de palabras. Yo creo que hay hechos, y lo relataba al inicio de mi intervención. Llevamos 5 años de grave guerra, de una cruenta guerra civil en Siria. En estos 5 años tenemos más de 470.000 muertos, 150.000 de ellos son civiles, mujeres y niños. Siria, junto con la misma coalición pro-siria, han bombardeado sin piedad, colegios y matanzas. Yo simplemente, Carlos, Roberto, me quedo con 2 imágenes de una niña en un colegio en la cual decía, o venía a decir, que estaba deseando que terminara la guerra, que para ella era un sueño, o la imagen de un niño sirio en la ciudad de Alepo, en un hospital, antes de morir, que decía, se lo contaré todo a Dios. Se lo contaré todo a Dios. Bueno, y al respecto de la pregunta que tú me hacías, que por qué festeja Siria, Rusia y declama a Estados Unidos, yo no sé realmente quién es el que festeja en Rusia, porque volviendo a las cifras anteriores, en Siria más del 50% de la población está desplazada, es decir, deben de quedar 3 o 4 y los que festejan son los adeptos al régimen de al-Assad. Bien, déjame ir con Carlos. Carlos, pues le tienes que contestar a Francisco lo que dice y además la misma pregunta, ¿por qué Rusia y Siria festejan? Irán festeja también, ¿y por qué Estados Unidos está enojadísimo? Por favor. Francisco,
Un abrazo igual a Roberto, y obviamente que los datos que tú das son correctos. La pregunta es, ¿qué pasaba en Siria el 2011? Nada de eso existía. Y de repente aparecen grupos como Daesh y Al-Qaeda financiados, creados y utilizados para provocar terrorismo en el Medio Oriente, y se crea toda la guerra. Entonces uno tiene no te que equivoques, decir, Francisco, no te equivoques, Carlos. Déjame terminar, yo respeto tu palabra. Entonces, cuando uno se pregunta sobre el origen, empiezan las respuestas y sobre el interés. Hoy día Siria festeja que los terroristas que aparecen en videos asesinando, ahorcando, quemando, degollando, y que son los que estaban en Alepo y hoy día han tenido que salir de Alepo, obviamente eso hace que el pueblo sirio festeje de que el terrorismo va siendo eliminado o por lo menos alejado de sus territorios. Cuando uno lo ve de esa manera, está contento. Si uno apoya al terrorismo en la práctica y apoya su acción, entonces tiene que estar muy descontento. A ver, Francisco, entonces tú estás descontento. ¿Qué pasa? No, yo no estoy hablando si estoy contento o estoy descontento, yo simplemente voy a los hechos, yo simplemente hablo de que en Siria desde el año 2012 hay una guerra civil porque había una serie de movimientos en favor de la democracia y su presidente o su dictador, Bashar al-Assad, no era partidario de hacer una transición y tener una democracia. Como consecuencia de esta guerra civil y de la debilidad del régimen sirio, los terroristas del ISIS, procedente de regiones de Irak, se sitúan en determinadas ciudades, sirias. Y es ahí, en esas ciudades sirias, donde la coalición internacional y no la coalición pro-siria, que es la que se ha encargado de masacrar y realizar grandes matanzas sobre el pueblo sirio, la coalición internacional lucha contra el ISIS. Lucha contra el ISIS, desalojándolos. A ver, Francisco, antes de pasar con Carlos, yo te pregunto por qué miles de personas, y esto es video, sí, ahí está el testimonio, lo pusimos, lo ponen muchas agencias de noticias y canales, incluso occidentales, por qué miles de personas atrapadas en el este están celebrando que haya ganado el gobierno, tocan los claxons de los coches, celebran y gritan, y ahí tenemos las declaraciones, es un documento histórico sin duda. ¿Por qué celebran si en realidad dices que han sido masacrados por el gobierno? Vamos a ver, lo primero es que yo no sé dónde están tomadas esas imágenes, y lo segundo, que el pueblo sirio está hambriento y tiene que festejar cualquier tipo de cosa con tal de llevarse un trozo de pan a la boca. Eso para empezar. Pero yo creo que el pueblo sirio está triste porque jamás pensó que el hijo de aquel padre que hizo una Siria en la que se podía vivir, en la que se podía residir, se podía trabajar, los haya masacrado y los esté masacrando de la forma que lo está haciendo. Bien. Carlos, muchas réplicas que tienes que hacer con Francisco, por favor, el contraste. Bueno, en primer lugar, me parece que el pueblo sirio es un pueblo digno y no solamente lucha por un pedazo de pan, obviamente lucha por su familia, por la soberanía y también lucha contra un enemigo. En este momento la coalición internacional, ¿qué puede mostrar al mundo? Prácticamente nada, exceptuando que ha asesinado civiles con drones, que ha asesinado soldados iraquíes, seguramente, y seguramente, ¿cierto?, ha asesinado soldados sirios. Hay dos hechos que se han pasado a nivel internacional y el mundo los conoce. 80 soldados sirios cuando ataca el Estado Islámico. Los soldados en una guerra no se asesinan, se matan entre ellos. Por tanto, Francisco, tranquilo, Francisco, yo te escucho con todo el respeto. No, entonces, estoy tranquilo. Sí, lo que uno tiene que dar son hechos. Dame datos concretos, dame hechos concretos, y allí uno puede decir, él tiene la razón. En este momento la coalición internacional no tiene ninguna victoria que pueda demostrar frente al Estado Islámico o al Nusra.
Por el contrario, nosotros sabemos que le dio la información a estos grupos que no atacaría al Raqqa sino hasta primavera. Esa es una información estratégica que permite que esos grupos puedan atacar Palmira. Estos son hechos concretos, evidentes. Mientras no se puedan desvirtuar, es la verdad. Bien, Francisco, ¿por qué el general David Richards, el ex jefe del Estado Mayor del Reino Unido, hace unas horas aseguró que el Occidente ha sido derrotado en Siria? Lo dijo David Richards, del Estado Mayor del Reino Unido, por favor. A ver, sí, lo ha dicho David Richards, como lo puede decir la mano derecha de Bashar al-Assad o el contingente ruso que están celebrando la victoria. No sé quién es ese señor y ya forma parte de lo que fue el ejército, de lo que es el ejército británico, ¿no? Con lo cual, la credibilidad que pueda tener David Richards, desde mi punto de vista, queda en duda, ¿no? Aquí lo que yo creo que avanzamos un poco más, y aquí quien realmente sale beneficiado de todo esto, aparte del régimen de Bashar al-Assad, es Rusia, ¿no? Rusia, con esta victoria, lo que está buscando es cubrirse las espaldas en una guerra futura, pero no en una guerra armamentística, ¿no? Sino en una guerra económica y petrolífera y gasística, ¿no? Antes planteabas que cuál iba a ser el futuro más o menos, esto, o por dónde íbamos a salir, ¿no? El tema de este es que Siria se va. Bien, déjame ir con Carlos mientras da un respiro. Carlos, yo te quiero preguntar, ¿cuál fue la estrategia de Vladimir Putin para adjudicarse esta victoria? ¿Y qué hubiera pasado si Estados Unidos, en vez de lanzar bombardeos débiles contra los terroristas con su coalición, hubiera también entrado a bombardear de lleno Alepo como lo hizo Rusia? ¿Qué hubiera pasado, por favor? Obviamente hubiera sido muy importante para el mundo, puesto que Rusia y Estados Unidos juntos pueden destruir, con el apoyo de Irán, de Hezbollah, de Siria, de los pueblos del Medio Oriente, al terrorismo mundial. Es decir, hubiera sido la solución definitiva. Sin embargo, quiero hacer una precisión importante. El general Richard fue un ex militar que el año 2012 le planteó al gobierno británico y al gobierno estadounidense su plan, y el cual no fue aceptado. Él le planteó al gobierno, con el poder que tenía, que había dos alternativas. Una, derrocar a Bashar al-Assad, o dos, trabajar con él. Y él dice, ninguna de las dos propuestas que yo hice fueron realmente realizadas como se pedía. Por eso él admite hoy día el fracaso. Y no solo dice eso, dice, nosotros no podemos apoyar a grupos terroristas porque a nosotros nos debilita como potencias. Es decir, es un general que tiene en este momento un peso político porque hizo una propuesta de guerra y de paz a la vez. Francisco, aparte de tu réplica, una pregunta muy esencial. ¿Cómo entender que los rebeldes que confiaban en Occidente, que fueron apoyados por Occidente, que fue reconocido por Washington su apoyo, terminen en reuniones con Rusia para promover la tregua, los altos fuegos y la evacuación? Esto es incomprensible, pero es la realidad. ¿Cómo lo comprendes tú, por favor? Vamos a ver, lo primero es que en Siria no hay rebeldes. Aquellos que se le dominan rebeldes es la oposición al régimen. La oposición. Y esa oposición es la que está apoyada por la coalición internacional. Sí, es la oposición al régimen sirio. Aunque no te guste escucharlo, Carlos, es la oposición. Y esta oposición a esta oposición la apoya la coalición internacional. Pero claro, una vez caído Alepo, lo siguiente que nos toca es la provincia de Taiz, una provincia en la frontera turca, ¿no? Nos queda atacar una provincia siria con respecto a la frontera turca, que es por donde la coalición internacional trata de ayudar a la oposición siria, ¿no?
si Siria y Rusia terminan y cierran la entrada de la ayuda que la coalición internacional está haciendo a la oposición siria, Siria y Rusia, y en particular Rusia, tendrá todo el poder sobre Siria, ¿no? Y entonces realmente irán a lo que ellos persiguen. ¿Qué es lo que ellos persiguen? Apoderarse del Kurdistán, ¿no? Tomar el Kurdistán. ¿Y por qué quieren tomar el Kurdistán? ¿Qué encontramos en el Kurdistán? Porque al final el fondo de la cuestión está en el Kurdistán y lo que se mueve en el Kurdistán. En el Kurdistán hay petróleo, hay gas. Y por el Kurdistán y por Turquía pasan los oleoductos que van a abastecer de petróleo y de gas a Europa, porque a Europa no le interesaba tener los que vinieran por la parte de arriba procedente de Rusia, ya que Rusia en cualquier momento podría cerrarles el grifo. Ese es el verdadero problema y el quid de la cuestión. Ahora bien, si llegamos a este caso en el que la coalición pro-siria entra a tomar el Kurdistán, lo que actualmente es una guerra civil en Siria se convertirá en un conflicto internacional, porque recordemos que el Kurdistán está formado por 5 países, por Turquía, por Irán, por Irak, Siria y un poquito de Armenia. Y cuando hablamos de Turquía, ya estamos implicando a las fuerzas internacionales, a la coalición, porque Turquía, si no recuerdo mal, pertenece a la Alianza Atlántica. Bien, Carlos, regreso contigo porque ya nos tenemos que ir. ¿Cómo entender que los rebeldes que confiaban en Occidente terminan haciendo reuniones incluso secretas y luego ya no secretas con Rusia para terminar o para hacer treguas? Ese es uno. Y la réplica de Francisco, por favor, Carlos. Mira, es que es extraño que se hable de una guerra civil en Siria donde participan estadounidenses, británicos... Es la realidad, es la realidad. Etcétera. Entonces la guerra civil equivale al mismo pueblo enfrentado. Aquí se enfrentan a árabes, a pakistaníes. No mezcles cosas. Antes lo he explicado bastante bien, lo que era la guerra civil y la lucha contra el ISIS. Perdóname, Francisco, tranquilo, por favor, tranquilo. Entonces, hablar de una guerra civil entre sirios contra varias nacionalidades no es correcto. Lo segundo, lo que ha ocurrido es que la llamada... No te equivoques, ves lo que quieres. Tranquilo. Lo que ha ocurrido es que la llamada oposición siria se ha dado cuenta en este momento que no puede confiar en los que eran aliados, porque la historia ha demostrado que cuando no les sirven, entonces los dejan en la estacada. Parece ser que el gobierno les ha dado una posibilidad, les ha dado la amnistía y quiere transar a través de la diplomacia y no a través de las armas. Sí, la amnistía del cuchillo. Esa es la razón por la cual hoy día la llamada oposición pretende obviamente negociar y hablar, porque también hay sectores dentro de esa oposición que aman a su país y no desean que los terroristas sigan exterminando a su pueblo. Bien, gracias a los dos. Hay muchísimas cuestiones, pero se nos fue 30 minutos en televisión. Es muy poco para estos temas. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Francisco. Repito, es un ejercicio de 2 voces diferentes. La comida, el agua y las medicinas no son fichas de cambio, no son favores. Nadie los debe negar, nadie, incluso en las guerras más cruentas. Nadie puede negar estos satisfactores que son necesarios para la vida. Esto es parte de la ley universal, legislado incluso por el derecho internacional y por la propia ONU. El problema es que para los enfermos de poder, esto no existe. Al contrario, de eso se trata, de matarlos de hambre y más rápido con bombas. No importa si no piensa como yo, entonces merece morir. Así piensan ellos. Si no piensa como yo, merece morir. Ese es su pensamiento. Y mientras los políticos primitivos de la actualidad no abran su pensamiento a la pluralidad, entonces el terrorismo, la guerra y la violencia no dejarán de existir jamás. Y se lo digo, jamás. Buenas noches.